¿Qué tal? Hoy una entrevista para tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Si nos ven desde Ciudad Juárez, nos acompaña Carmen Yasmín Hidalgo Posada, directora del órgano interno de control del municipio de Chihuahua. Directora, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimado Carlos. Muchas gracias a ti y al Tiempo por este espacio que nos brindan, pues para platicar de todo lo que implementamos en el municipio de Chihuahua en materia de ética gubernamental, una materia que nos importa mucho desde el municipio y desde el gobierno que encabeza el alcalde Marco Bonilla. Directora, están con la evolución patrimonial, escogieron o van a escoger a 60 personas aleatoriamente. Esto es una muestra pues del 1% de los más o menos 6,000 funcionarios, servidores públicos que tiene el municipio. Algo que has comentado con esta evolución anteriormente es los servidores públicos de cierto nivel o de ciertas funciones específicas que tienen mucho que ver con el trato directo con el movimiento de los recursos, ¿no?, del municipio, pues ya están obligados y tienen su propia evolución patrimonial, pero adicional, y lo tenían mucho en transparencia, ¿no?, el de ser proactivo, pues también aquí implementaron el que se sortee a una serie de funcionarios que no están contemplados en lo mínimo de ley. Pues siempre es algo que has dicho, ¿no? No ir al mínimo de ley, sino claro, si se puede más allá. Y pues a ver si no encuentran alguna sorpresa en esos 60 funcionarios. Pues mira, muy importante lo que mencionas sobre cumplir y no quedarnos con este mínimo del cumplimiento de la ley, ¿no? Porque yo creo que ningún funcionario nos deben aplaudir por hacer exclusivamente nuestro trabajo, que quienes estamos en los cargos de responsabilidad hay que buscar siempre dar ese extra, y en materia de transparencia y rendición de cuentas, este gobierno se ha dado a la tarea siempre de elevar el nivel de la política pública en ese tema. El proceso de verificación de la evolución patrimonial de los funcionarios públicos es un proceso relativamente nuevo en el municipio. Este es el segundo año que se realiza. Anteriormente no lo realizábamos, y yo te puedo decir, Carlos, que en el municipio, en el país, hay muy pocos municipios que realizan este procedimiento. De hecho, el año pasado trabajamos en conjunto con el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para la creación de una guía que va a servir como una orientación para los diferentes municipios, una guía que actualmente está pública en la página del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, y Chihuahua fue el único municipio que participó en estos ejercicios. De hecho, el ejemplo de Chihuahua, cómo lo regulamos nosotros al interior de este gobierno, cómo lo llevamos a cabo desde la insaculación, que es esta parte de selección aleatoria, las diferentes etapas del proceso, hasta la tómbola, pero para revisarles el patrimonio. Sí, exacto, el que se saca la rifa del tigre, ¿no? Y que la verdad es que ha sido la manera en la que lo llevamos, pues un ejemplo para otros municipios. Ya luego otros municipios del estado nos han buscado también para dar esa orientación y de cómo poder ellos también realizarlo. Por ejemplo, el municipio de Delicias acudió a nosotros recientemente, les dimos en este momento pues todas las orientaciones, les dimos nuestros lineamientos para que vieran cómo es el proceso aquí en Chihuahua y que lo podamos replicar a otros municipios. En el estado somos el único municipio que lo hace regularmente, eso también es importante destacar. Y eso salió también como uno de los resultados en la auditoría de desempeño que realizó la Auditoría Superior del Estado el año pasado a todos los órganos internos de control de los municipios. Incluso hay otros órganos internos de control en donde todavía, por ejemplo, de organismos constitucionalmente autónomos o los sectoriales que dependen de las secretarías de la función pública en todo el país, me estoy refiriendo no solo al caso de Chihuahua, en donde todavía vemos que no se cumple con esta obligación. Y para la gente que nos está escuchando en casa, hay que platicar un poco, hay que partir desde qué es la declaración patrimonial para que puedan comprender cuál es la trascendencia de este proceso, ¿no? La declaración patrimonial es esta obligación que tenemos todos los funcionarios de poner a disposición de los OICES y de las secretarías de la función pública toda la información de cómo se compone nuestro patrimonio, desde nuestros bienes muebles, inmuebles, nuestros vehículos, nuestras cuentas de ahorro, de inversión, y no solo el de nosotros, sino el de nuestros dependientes económicos y esposos, esposas, concubinos, concubinarias. Muy importante porque a la hora de llevar una investigación por probable enriquecimiento ilícito, por ejemplo, se llega a analizar también no solamente específicamente al funcionario, sino su entorno cercano, porque a veces ha pasado en la historia de México de funcionarios que ponen bienes a nombre de terceros para tratar de disuadir o que no se note el enriquecimiento y la forma en la que se van adquiriendo estos bienes, que a veces es inexplicable.
Entonces, si bien desde que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción en México en el 2015, esta obligación se hace extensiva a todos los funcionarios en el país. Antes no todos estábamos obligados a presentar estas declaraciones, únicamente funcionarios de alto rango y funcionarios electos popularmente. Ahora, a raíz de esta creación del Sistema Nacional, bueno, pues es una obligación de todos, pero más allá de que se presente esta información, es preguntarnos para qué sirve esta herramienta. Porque esta herramienta es una herramienta de prevención de hechos de corrupción y de detección de irregularidades, que te pueden dar la pauta para luego abrir carpetas de investigación, que ahí en una carpeta de investigación hay unos alcances muy interesantes, como lo es, por ejemplo, la posibilidad de abrir el secreto bancario. Los OICs y las Secretarías de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, pueden pedirle a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se le otorgue la información de las cuentas bancarias de cierto funcionario con la presunción de una falta administrativa grave. Esto también es algo novedoso en el sentido de que fue algo que también cuando se reformó el Sistema Nacional Anticorrupción se le dio a las investigaciones administrativas este peso que anteriormente solo lo podían hacer autoridades de investigación como lo son las fiscalías por la presunción de un delito. Ahora, por la presunción de una falta administrativa grave, que en este caso se llama ocultamiento de riqueza, que es cuando el funcionario no pone a disposición completamente la información. ¿Por qué? Porque ya puede haber una presunción de que justamente la manera en la que se ha adquirido esos bienes no es lícito, aunque todavía no estamos en el tipo penal de enriquecimiento ilícito. El simple hecho de no poner toda la información en tu declaración patrimonial ya es una falta grave. Sí. Que se juzga, y ya das vista al TEJA. Ya das vista al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, pero las investigaciones todavía se llevan en el OIC. En el OIC, claro. Por eso es tan importante este proceso de la verificación, porque nos da la pauta para, en una etapa, digamos, preliminar, se pueden encontrar irregularidades, se le da una oportunidad al funcionario de que pueda subsanar en el proceso sin que se abra una carpeta de investigación. Si la persona sujeta al procedimiento no subsana ante el órgano interno de control cualquier hallazgo o anomalía detectada, bueno, pues ahora sí se procede a una denuncia que puede ser penal o administrativa. Penal, ya lo dijimos, por enriquecimiento ilícito, es decir, cuando hay demás de bienes y que no hay una forma explicable de cómo se adquirieron, porque la declaración patrimonial también incluye los ingresos. Es decir, aquí lo que hace el órgano interno de control es revisar cómo va creciendo tu patrimonio de ejercicio a ejercicio. Si, por ejemplo, un año compras una casa, evidentemente va a haber un crecimiento en ese patrimonio. Pero si ese patrimonio está justificado en los ingresos declarados y no solamente de funcionarios, porque hay personas que tienen otro tipo de ingresos, que también hay que poner esa información. Si está justificado, no hay ningún problema y el funcionario está, digamos, libre de algún señalamiento. El problema es cuando no está justificado o no está declarado. Y a la hora de revisar, por ejemplo, registros como el registro público de la propiedad, como el registro público del comercio, te das cuenta que el funcionario tiene otros bienes o tiene otras actividades económicas que no declaró en su declaración, ahí ya podemos presumir que hay una falta administrativa. Claro. Cuando expiró, al menos recuerdo el año pasado, que es algo que platicamos para que los servidores públicos cumplieran, ¿no?, con esta obligación, faltaron, si mal no recuerdo, 8, ¿no?, que además eran funcionarios en proceso de baja o que habían sido dados de baja, y por eso ya no les interesó pues enmendar, ¿no? Porque además ustedes les abren como 2 o 3 chances más, entiendo. Una más. Una más. De acuerdo. ¿Hubo algo así este año? Sí, este año también, para comentar, somos más de 6,000 empleados del gobierno municipal, incluyendo policías, toda la flotilla de la policía municipal, todo el heroico cuerpo de bomberos. Ahí son más de 2,000. Entre bomberos y policías, sí, aproximadamente, digamos, ¿no? Sin contar el personal. Parte de los servidores públicos son seguridad pública. Es la Dirección de Seguridad Pública y luego aparte el personal administrativo que hace funcionar a la dirección, ¿verdad? Claro. Sí, mira, este año nos quedaron únicamente 6 personas sin cumplir con esa obligación de presentar las declaraciones, todos de ellos policías municipales y todos de ellos en alguna situación específica. Por ejemplo, tenemos un caso de una persona que está plenamente justificado, bueno, estaba en el hospital en el momento que se cumple el plazo, entonces, bueno, ahí evidentemente se hace una excepción fundado y motivado, ¿no?
Pero de ahí en más, igual que el año pasado, fueron personas que estaban en un proceso de baja de salida de la corporación o que enfrentaban algún proceso legal, entonces bueno, ya deciden simplemente incumplir con esta obligación de declarar. Y lo que la ley nos da es la oportunidad, todavía se le dan 30 días extras a la persona como un último plazo, porque si no, la ley dice que la consecuencia de faltar a las declaraciones es la baja del funcionario. Y aquí tan importante es ese peso que se le da cuando se creó nuestro Sistema Nacional Anticorrupción, ese peso que se le da a la declaración patrimonial como una herramienta importante y fuerte. Recordemos que antes de que esta obligación fuera extensiva a todas las personas, existía una iniciativa que se llamaba Ley 3 de 3. 3. Y esa la subimos como a 5 o 6, ¿no? Luego hicieron 5 de 5 sí. con la declaración de no ser violentador y deudor alimenticio. Sí. Pero en estricto sentido, cuando nace esta iniciativa de 3 de 3, es una iniciativa que nace de la sociedad civil organizada, de instituciones como Mexicanos contra la Corrupción, Transparencia Internacional, desde la Coparmex, algunas cámaras empresariales se suman a esta, digamos, presión, porque así lo fue, que se le da a los funcionarios y a los candidatos que estaban por contender algún cargo de elección popular en el 2012, cuando inicia esta iniciativa. Y entonces la lógica es, bueno, quieres ser, no sé, gobernador, alcalde, diputado, transparéntame tus bienes porque es algo de interés social el que podamos nosotros conocer cómo vas a entrar al servicio público, cómo vas cambiando conforme va pasando los años y cómo terminas tu periodo, ¿no? Tu mandato. Y ver que eso sea consecuente con los ingresos que tú declaraste. Y que no de repente te salga que no, pues una herencia. Mansión gris. Una mansión, Houston. exacto. Y que no, pues es que nosotros siempre hemos sido ricos de abolengo, cuando la historia pues no cuenta eso, ¿verdad? Sí. Cuenta algo contrariamente o algo muy diferente. Entonces, ese es el peso que se le da y es por este movimiento social que arropó, que cuando se crea el Sistema Nacional, esos grupos forman parte de estas mesas de diálogo que diseñan y entonces la famosa ley del Sistema Nacional Anticorrupción se llamó en su momento Ley 3 de 3, sí. Que no, pues es incorrecto, ¿no? Porque es una ley que regula muchas otras cosas, no solamente eso, pero se le da este peso y a más de 10 años de nuestro sistema operando, porque empezó a operar en el 2016, digamos, ahora estamos a 10 años, todavía hay muchos municipios y muchos órganos internos de control que no realizan esta verificación por falta de capacidad técnica, por falta de personal. Sobre todo el reto está en los OICs municipales, porque los OICs municipales normalmente, obviamente, dependen del presupuesto del municipio y luego sabemos la realidad de disparidad de muchos municipios en nuestro país, en donde hay municipios muy pequeños. Y luego la ley, Carlos, es medio injusta porque no hace una diferenciación, ¿no? Para las ciudades grandes, las capitales o las más grandes en nuestro país, estas van a ser las obligaciones. Y luego los municipios medianos, esto. Sí, un Huejotitán que tiene 500 habitantes. Y es la misma obligación que tiene que cumplir Huejotitán a Chihuahua capital. Con 1 millón de habitantes. Con toda la infraestructura y recurso y además convencimiento y apuesta política de un alcalde que le ha apostado a este tema, ¿no? Y entonces la realidad del OIC que actualmente dirijo y que tengo el honor de dirigir, pues es muy diferente a la del OIC de Huejotitán o de otros municipios. Tu OIC revisa la cantidad de funcionarios que los OIC de algunos estados completos que no tienen el 1 millón de habitantes. Aparte. Entonces, en nuestro sistema hay 3 tipos de órganos internos de control. Los que dependen de un organismo constitucionalmente autónomo, esos tienen un proceso de nombramiento que está incluso regulado y que es en el Congreso del Estado, y digamos que también están más fortalecidos por esto mismo, porque es un proceso competitivo en donde en teoría se eligen los mejores perfiles. Y eso fortalece el actuar de esos OICs. Y luego están los OICs que dependen de las secretarías de la función pública, que son estos los llamados sectoriales, que bueno, como el Ejecutivo Estatal es tan amplio, pues no puede, digamos, tener un OIC para cada secretaría, entonces los agrupa por temas y está el OIC que ve los temas de salud, a su cargo varias secretarías o dependencias, ¿no? El OIC que ve los temas de educación, de seguridad, etcétera. Pero luego los municipios, por la autonomía municipal que tenemos. Sí, un OIC para todos. Exacto, o sea, un OIC no podemos, a lo mejor, ha habido personas que han propuesto OICs sectoriales como a lo mejor por manchas urbanas conurbadas o municipios que están cerca, como una zona metropolitana. Como Como Aquiles y Aldama, dices. Exacto, subsidiariamente. Podría ser
siempre y cuando sea un acto de voluntad de los municipios, porque es ceder facultades de fiscalización que tienen los propios órganos internos de control. Pero luego también se complica el tema político, ¿no? Porque los gobiernos emanan de diferentes propuestas. Tenemos 2 partidos en esas 3 ciudades. Exacto, entonces el coordinarse a veces para poder institucionalizar políticas más allá de los municipios, a veces es complejo por todo esto, entonces tiene muchas complejidades. A mi parecer, la Ley General de Responsabilidades Administrativas debería tener esta diferenciación como la Ley de Contabilidad Gubernamental, en donde dice, municipios grandes, todas estas son tus obligaciones y ahí sí te cargan la mano, ¿no? Municipios medianos, bueno, cumple con esto al menos. Municipios chiquitos, con que hagas esto, me doy por bien servido. Sí. Porque fíjate. Sí, eres fácil de fiscalizar, o sea. Ajá, o a lo mejor un esquema mixto, ¿no? Donde tú te encargas de esto, de las investigaciones de tus funcionarios, pero yo voy a asumir las funciones de fiscalización a través de las secretarías de la función, pues no de las secretarías de la función, a mi parecer no, porque es el Ejecutivo Estatal mandando sobre los municipios, pero a lo mejor a través de la Auditoría Superior del Estado, que es este organismo que no tiene propiamente autonomía constitucional, también es un organismo de uno de los 3 poderes, es del legislativo, entonces ahí ya entran otros factores, ¿no? Pero se puede pensar en un esquema en donde se le dé oportunidad a los municipios de encargarse de ciertas cosas. Pensando mucho en el Estado. Pues fíjate, desde que llegamos al órgano interno de control hace 2 años y medio, creamos una red de OICs municipales. Sí. Precisamente pensando en esta necesidad, porque honestamente los municipios chiquitos hablan mucho a Chihuahua Capital para pedir orientación. Hablan mucho al órgano interno de control para preguntar, oye, ¿cómo se hace un acuerdo de erradicación de una denuncia que me llegó? No tengo ni idea. Y ahí vamos y les mandamos el formato, ¿no? Oye, pues nunca he auditado porque la verdad yo no sé auditar, entonces yo solo contesto lo que la Auditoría Superior del Estado, la Federación. Y entonces te vas dando cuenta, Carlos, cómo es diversa la realidad de nuestro estado y nuestro país. Y no puedes quedarte así con los brazos cruzados y decir, no, pues Chihuahua sí tenemos un OICE muy fortalecido, formado de gente capaz que hace su trabajo bien. Y bueno, pues allá que todos se rasquen con sus propias uñas. Hemos tratado de ser muy subsidiarios. Y generosos, ¿no? También. Exacto. Es un tema de solidaridad, de generosidad y de finalmente fortalecer el combate a la corrupción en todo el estado, que eso nos beneficia a todos. Porque no tiene límites territoriales la corrupción. Exactamente. Entonces, pues bueno, eso es en lo que nos hemos empeñado desde el órgano interno de control del municipio de Chihuahua, también siguiendo pues este ejemplo del alcalde Marco Bonilla, ¿no? de que sea una política más humana cada vez, y el tema de combate a la corrupción no debe estar exento de tener esta cara humana. Precisamente a mí me parece que los OICs, las Fiscalías Anticorrupción, las Auditorías Superior del Estado, son instituciones que sí deben manejar un rigor técnico muy alto, porque lo que hacen es precisamente revisar el actuar de funcionarios y revisar si es correcto o no, pero también deben tener un brazo muy humano y muy abierto a los intereses de la ciudadanía y muy abierto a comunicar cuál es la utilidad de estas organizaciones, institutos, llámese como se llamen, para que la gente pueda entender cómo es que funciona nuestro sistema nacional anticorrupción y entender que hay instituciones encargadas de vigilar el actuar de los funcionarios, sepa dónde acudir en caso de una denuncia y pues que le vea también esta utilidad. Por último, preguntarte, tema político, el alcalde Marco Bonilla lo acaban de nombrar este fin de semana el coordinador estatal político del Partido Acción Nacional. Lógicamente, pues todos sabemos cuál es el destino del alcalde, es ampliamente favorito en el partido para ser el candidato a la gobernatura una vez que lleguen los tiempos. Entendido eso, y se lo he preguntado a varios directores, ¿tú te quedas en el municipio? ¿Lo acompañas en esos procesos? Entiendo, por ejemplo, pues tu función es muy interna, muy delicada para mantener, pero pues también le abonas bastante, ¿no? Pues mira, la función del titular o la titular en este caso, pues tu servidora es mujer, del órgano interno de control. Cabildo, sí, cierto. Va muy, exacto, tiene un nombramiento para empezar por medio del cabildo, que tiene una temporalidad, que es justamente la duración de la administración. Entonces, tanto la renuncia como el nombramiento de otra persona titular tiene que pasar por el proceso regulado ya en el cabildo. Esto fue una de las cosas muy novedosas que el alcalde Marco Bonilla cuando llegó hizo, que es decir, bueno, voy a hacer una terna y que sea el cabildo quien me designe quién va a ser mi titular de órgano interno de control. Y seguridad pública.
y Seguridad Pública son las dos posiciones que se nombran a través del Cabildo. Y además las funciones que son tan importantes del órgano interno de control, que son vigilar el correcto ejercicio de los recursos públicos y de la actuación de los funcionarios, pues obviamente es una función muy delicada, que cuando existen estos periodos electorales no se puede descuidar. Por eso es que el órgano interno de control debe estar muy vigilante. Tú vas hasta reforzar. Exactamente, ahí, tenemos sí. que estar vigilando y tenemos que estar muy atentos, y en ese sentido pues estará la función de una servidora. De acuerdo. ¿Algo más, directora? Pues nada más, mira, te agradezco muchísimo este espacio, recordarles a todas las personas que el órgano interno de control del municipio de Chihuahua está abierto a todas sus sugerencias, obviamente a recibir quejas o denuncias, que es parte de nuestro trabajo, pero también de sugerencias de mejora. De pronto llegan escritos al OIC que no son propiamente una denuncia, pero es a lo mejor un reclamo social de, oigan, ¿por qué no hacen diferente eso? Eso también creo que es parte de las funciones del control interno, de mejorar cada vez el gobierno, porque a final de cuentas las instituciones que combatimos la corrupción tenemos la vocación de dar mejores resultados en el gobierno, y bueno, en ese sentido el OIC del municipio de Chihuahua está abierto a todas las personas a través de las redes sociales, de la página oficial del órgano interno de control. En las oficinas nos pueden visitar, calle Valentín Gómez Farías, número 212, y bueno, pues abiertos a todas sus inquietudes, siempre para mejorar y seguir siendo un gobierno referente en materia de ética gubernamental. Muchas gracias. Agradecemos a Carmen Hidalgo, directora del órgano interno de control del municipio de Chihuahua Capital. Gracias a todos ustedes y nos vemos a la próxima.